sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Así que esta es la palabra que vamos, aleluya, a predicar con ayuda siempre, hermano, del Espíritu Santo. Aleluya. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo para todo, hermano. Él es el, aleluya, el aire, Él es el agua, Él es el viento, Él es todo, hermano, aleluya, en la vida de un cristiano. Él es el consolador, Él es quien nos ayuda. Entonces nosotros necesitamos, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo, predicar también la palabra del Señor. Entonces, hermano, yo meditaba en esta palabra que se encuentra, aleluya, aquí en Lucas capítulo 19. Aleluya, y meditaba que esta es una palabra, aleluya, que muchos sabemos. Se cuenta como una historia, se cuenta como algo que ya pasó, se cuenta como algo, aleluya, que ya sucedió. Se cuenta, aleluya, y se habla de Zaqueo como, aleluya, como cualquier hombre, aleluya. Y la verdad que así era. Que, aleluya, Zaqueo no era, aleluya, hermano, alguien amado por la sociedad. Zaqueo era un hombre publicano, aleluya, y según la palabra, según la Biblia, los publicanos eran desechados por la sociedad. Los publicanos, aleluya, eran desechados por las personas, por los judíos, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos los tomaban como que ellos eran traicioneros, como que ellos, aleluya, habían traicionado al pueblo judío para trabajar para Roma, aleluya. Y ellos eran recaudadores de impuestos, se les llamaba publicanos, aleluya. Y me llama la atención, gloria a Dios, de cómo Dios, aleluya, interviene en la vida de alguien que es desechado por todo mundo. Cómo, aleluya, Jesús se toma el tiempo, aleluya, para dedicarle un tiempo en medio de una gran multitud a un hombre, aleluya, que era desechado por todo mundo. Hermano, usted imagine, aleluya, a un hombre que nadie quería, a un hombre que todo mundo aborrecía, a un hombre que nadie amaba, a un hombre que todo mundo desechaba, aleluya, a un hombre que todo mundo aleluya, criticaba. ¿Por qué? Aleluya, a lo que él se dedicaba no era algo bueno, aleluya, para los judíos, porque, aleluya, él se dedicaba a cobrar impuestos, aleluya, al pueblo judío para dárselos a Roma. Y más de esto, aleluya, los publicanos, dice la palabra, aleluya, que se encargaban de también tomar, aleluya, ganancias para ellos mismos. Ellos se dedicaban a tomar ganancias para ellos mismos, o sea que cobraban, aleluya, lo que debían de cobrar, aleluya, para entregarlo al pueblo romano, aleluya, lo que el pueblo judío trabajaba, los publicanos lo tomaban y lo entregaban a los romanos, aleluya, gloria a Dios, lo que tanto le costaba al pueblo judío. Y entonces dice la palabra que aparte de esto, aleluya, los publicanos también pedían un extra, aleluya, para poder también ellos, aleluya, sostenerse. Ellos, aparte de lo que pedían, ellos, aleluya, también pedían para ellos mismos. Ellos también pedían, aleluya, para ellos, aleluya, sostenerse económicamente. Entonces vemos que lo que pagaba, aleluya, el pueblo judío era más de lo que debía de pagar, hermano, aleluya. Entonces por eso los publicanos eran odiados, eran rechazados, eran desechados por todo mundo. Pero si había algo que Jesús hacía, era acercarse a aquellos que eran desechados por la sociedad. Jesús no se acercaba, aleluya, a aquellos a los que todo mundo aplaudía. Jesús no se acercaba a aquellos, aleluya,
que se creían, aleluya, autosuficientes. Jesús no se acercaba a aquellos, aleluya, que se creían, aleluya, santos. Jesús se acercaba a los que necesitaban verdaderamente de Él. Por eso al final Cristo les dice: yo no vine a buscar ni a salvar lo que, aleluya, lo que ya está salvo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algo que me llama la atención es que dice lo que se había perdido. Dice había, habla de pasado, aleluya, porque desde que Cristo bajó del cielo, vino, aleluya, a reconciliar a la humanidad con el Señor. Dice había, porque desde que Él baja, aleluya, del cielo, reconcilió a la humanidad. Desde el momento que Él dice yo voy a ir, cuando en el cielo se pregunta y se dice, pero ¿quién irá por estos perdidos? Jesús se para, aleluya, de su trono y suelta, aleluya, su corona, y suelta, aleluya, su vestidura, y suelta su ropa de realeza, y suelta su ropa, aleluya, de reino, para hacerse sencillo, para hacerse humilde, aleluya. Me gozaba el escuchar la palabra que predicaba el pastor Santiago hablando sobre la humildad de Cristo. Aleluya. Y esto es lo que hizo, hermano. Jesucristo se despoja, aleluya, de su realeza. Se despoja de ser Dios, aleluya, para convertirse en un hombre, aleluya, al cual todo mundo iba a desechar, al cual no cualquiera iba a escuchar, aleluya, porque lo que hacía Cristo iba más allá de los pensamientos de los religiosos, aleluya. Ellos brincaban, ellos se sacudían, ellos buscaban la manera de acusar a Jesús y de decirle cómo este hombre que se llama, aleluya, que le dicen el Hijo de Dios, que le dicen maestro, que le dicen, aleluya, cualquier renombre, aleluya, cómo este hombre se sienta con publicanos, cómo este hombre se sienta, aleluya, con aquellos que son nuestros enemigos, aleluya, porque estos hombres se habían convertido en enemigos de su mismo pueblo. ¿Por qué? Por hacer cosas injustas, hermano. Pero cuando llegó Cristo, esto me llamaba la atención sobre Zaqueo, que dice, aleluya, que Jesús entró a Jericó y iba pasando por la ciudad, aleluya. Había un alboroto en la ciudad. La gente escuchaba, porque cuando Cristo llegaba a un lugar se alborotaba la gente, porque lo que portaba Cristo no era cualquier cosa. Lo que portaba Cristo era transformación de vidas, aleluya. Lo que portaba Cristo era transformación de corazones. El que se encontraba con Cristo no necesitaba, aleluya, de 1000 liberaciones para ser libre. Una palabra inmediatamente se liberaba, una palabra inmediatamente se sanaba, porque el poder que habitaba en Cristo era demasiado grande. El poder que habitaba en Jesucristo era el poder que había traído del cielo, aleluya. El poder que habitaba en Jesucristo era el poder del mismo Espíritu Santo, del que soplaba vida en el principio, del que soplaba, aleluya, orden en el principio, del Espíritu que ordenó las cosas, aleluya, del Espíritu que se movía, remochanda, del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, aleluya. Ese era el espíritu que portaba a Cristo. Por eso el que se encontraba con Jesucristo, aleluya, no necesitaba de tanto. El que verdaderamente se encontraba con Cristo, aleluya, no necesitaba ni siquiera que le pusieran la mano. El que se encontraba con Cristo simplemente lo miraba y algo pasaba en el interior de la gente. Cuando Cristo dirigía su mirada hacia alguien, algo pasaba, aleluya. Inclusive Cristo iba de espaldas caminando y la gente que iba atrás de Cristo eran impactadas, aleluya, por el poder que había en Él. Tanto era su poder que su poder habitaba en la misma ropa, aleluya. El poder de Cristo habitaba en el borde, aleluya, del manto del maestro. Por eso aquella mujer toca el borde, aleluya, del manto del maestro y es impactada, es sanada, porque el poder a Cristo, aleluya, le brotaba de su interior. El poder que cargaba a Cristo, aleluya, hacía que cualquiera que se acercara a su alrededor fuera transformado, aleluya. No solamente se sanaba la gente, no solamente recibía milagros, la gente tenía transformación interna, la gente tenía transformación de mente, la gente tenía transformación de espíritu, la gente tenía transformación de alma, de cuerpo, de espíritu. Era una verdad, aleluya, lo que la gente recibía, porque cuando Cristo llegaba la verdad, llegaba la unción, llegaba la sanidad, llegaba la emoción,
Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. El poder de Cristo transformaba cualquier vida que estuviera dispuesta a rendirse a Él. Aleluya. Cristo no le sorprendían las multitudes. A Cristo no le sorprendía que se le llenara, aleluya, el lugar donde Él estaba, aleluya, predicando. A Cristo no le sorprendía, aleluya, que viajara gente de todos los países. A Cristo no le sorprendía que viajara gente, aleluya, de todas las naciones. A Él lo que le sorprendía, aleluya, era ver la fe de alguien que se acercaba creyendo. Y por medio de esa fe la gente era transformada. La gente era restaurada. La gente cambiaba, hermano. La gente cuando entraba, aleluya, a ese lugar donde Cristo estaba, aleluya, era tanto que Cristo mismo tuvo que pararse en los templos, aleluya, y aleluya, y romper el paradigma, romper lo que ellos vivían, romper la religiosidad, aleluya. Es hora de predicar la palabra, es hora del que le toca dirigir, es hora del que le toca cantar. Pero ¿a qué hora dejaban que el Señor se moviera? No dejaban a Cristo moverse porque no lo tenían dentro. Pero cuando Cristo se paró en esa sinagoga, aquella mujer que tenía años encorvada recibió recibió liberación. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde Cristo tuvo que parar la situación y decir: es momento que dejen que yo hable, es momento que dejen que yo me mueva, es momento que dejen que yo sane, es momento que dejen que yo libere, aleluya. Lo que aquellos vivían era un tiempo de religiosidad, aleluya. Así como en estos tiempos, hermanos, nos podemos encontrar con iglesias llenas. ¿Pero llenas de qué, hermano? Llenas de gente con grandes necesidades, llenas de gente, las multitudes aprietan, aleluya, buscando al maestro. Pero solo hay uno que está creyendo, solo hay uno que quiere tener un encuentro verdadero con Cristo, solo hay uno que necesita al maestro, solo hay uno que decide, aleluya, salir de, aleluya, de la situación que está viviendo. Solo hay uno, aleluya, que toma una decisión de salir, aleluya, de lo que está viviendo, de salir, aleluya, de su comodidad para comenzar a buscar a Cristo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque esto viene con este mensaje. ¿Acaso no eran grandes multitudes las que seguían a Cristo? Pero ¿por qué solamente uno recibía? Porque solamente uno se acercaba con una verdadera, aleluya, un verdadero deseo de querer saber quién era el maestro. Esto me impactaba de Zaqueo. Zaqueo, aleluya, está en medio de una multitud que le apretaba. Zaqueo está en medio de una multitud que le apretaba. Y incluso, aleluya, no solamente esto, sino que Zaqueo se llena, aleluya, o está lleno de obstáculos que le impiden ver de cerca al maestro. Acercarse al maestro no era fácil. En medio de tanta necesidad que había, la gente se agolpaba, la gente se machucaba los pies, la gente se jalaba el pelo, la gente se jalaba los dedos, la gente se jalaba la vestidura, hermano. Aleluya, ahí había de todo, porque había gran necesidad. Pero en medio de esas grandes necesidades, solamente uno que quería verdaderamente un encuentro con Cristo, aleluya, vencía los obstáculos, aleluya, y hacía lo posible para acercarse al maestro. Shotarama Kima, aleluya, gracias Jesús. Y Zaqueo fue uno de ellos, un hombre publicano, un hombre rechazado, un hombre no amado, aleluya, que no le importó si en esa multitud, aleluya, la gente iba a usar, aleluya, aleluya, el estar que todo mundo iba tras el maestro para quizás poder haber matado a Zaqueo. Hermano, era un odio que la gente cargaba con los publicanos. Lo que Zaqueo está venciendo en ese momento no es fácil. Él está, aleluya, en medio de un montón de situaciones. Primero, aleluya, lo que tiene que hacer. Los publicanos eran hombres ocupados. Los publicanos eran hombres, aleluya, que tenían demasiado que hacer, aleluya. Y lo primero que hace Zaqueo es apartar un tiempo. Lo primero que hace Zaqueo es decir: bueno, tengo que hacer mucho, pero hoy estoy escuchando de un hombre, aleluya, del cual todo mundo habla. Y algo que me llamaba de Zaqueo, aleluya, me llamaba tanto la atención, es que Zaqueo,
aleluya, no se conforma solamente con escuchar. Zaqueo quiere mirar, Zaqueo quiere ver, aleluya, de cerca. Zaqueo quiere ver quién es el que está hablando, aleluya. Zaqueo en medio de la multitud, hermano, aparta primero tiempo para dedicarle, aleluya, al maestro. Tiempo para ir, aleluya, aunque sea de curioso, pero fue. Aunque sea de curioso, pero consiguió, hermano, aleluya. Porque los que quieren ver, van a ver, aleluya. Los que quieren recibir, van a recibir, hermano. Aleluya. Y entonces Zaqueo deja lo que está haciendo y se acerca, aleluya, a la multitud, y se encuentra con otro obstáculo, la gran multitud que no lo dejaba, aleluya, ver al maestro o escucharlo con claridad. Maestro, aleluya, Zaqueo en medio del murmullo, en medio de la cantidad de gente que había, no podía escuchar con claridad al maestro. No había sonido, no habían columnas, no habían marcas de columna buena, aleluya, por las cuales el maestro podía predicar. Aleluya, no había un sonido bueno, no había un micrófono, hermano, aleluya. Lo único que usaba el maestro era la pasión que le ardía dentro de gritar a los cuatro vientos, aleluya, que el mundo necesitaba saber de Dios, aleluya. Y Zaqueo vence la gran multitud, aleluya, y dice: estando en medio de esta gran multitud, yo no voy a poder ver al maestro. Yo no voy a poder salir de duda de quién es este hombre que está hablando. Yo no voy a poder salir de duda de quién es este hombre que está hablando con tanta sabiduría, con tanto poder, aleluya. Y Zaqueo tomó una decisión que le marcaría su vida para toda la eternidad, aleluya. Zaqueo dice, Zaqueo ve a su alrededor y Zaqueo ve opciones, porque opciones hay, hermano, aleluya. Opciones hay para que nosotros acudamos al maestro, opciones hay para que nosotros recibamos, maneras hay, aleluya, de poder salir de las situaciones que estamos viendo. A Zaqueo nadie le ayuda a subir. Zaqueo, aleluya, aparte de la gran multitud, era un hombre pequeño, era un hombre con limitaciones, era un hombre, aleluya, que nadie le iba a ayudar porque todo el mundo lo odiaba. ¿A quién le iba a pedir ayuda a Zaqueo si todo el mundo lo despreciaba, todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo aborrecía, aleluya? Zaqueo comienza a pensar él mismo y dice: tiene que haber alguna manera para que yo pueda ver de cerca, aleluya, a este hombre. Algo que sabía Zaqueo es que tarde o temprano Jesús iba a pasar cerca de aquel árbol sicomoro, y por eso decir Shotarama Kima. Por eso Zaqueo ve un árbol y lo primero que hace es decir, aleluya, yo necesito, aleluya, subirme a este árbol, aleluya, porque tarde o temprano el maestro va a pasar, el maestro va a pasar por cerca de este árbol. Aunque no pase cerca de mí, va a pasar cerca de este árbol, aleluya. Aquí donde me encuentro jamás me va a ver, aquí donde me encuentro jamás lo voy a ver. Inclusive no, aleluya, que Jesús lo iba a ver, porque, aleluya, hermano, lo que Zaqueo él quería, el deseo de su corazón era saber y mirar quién era el que hablaba con la gran multitud, hermano. Necesitamos salir, aleluya, de la situación que estamos viviendo por nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Venzamos los obstáculos, venzamos, aleluya, los problemas, venzamos aquello que nos está turbando, aleluya. Dios nos dio capacidad, aleluya, de remontarnos sobre los problemas, aleluya, así como lo hizo Zaqueo. Zaqueo no se detuvo a ver quién lo estaba aborreciendo. Zaqueo no se detuvo a ver quién lo estaba mirando mal. Zaqueo no se detuvo a ver quién lo estaba pisando, quién estaba pisando el pie. Shondalama Kima. Zaqueo se detuvo, aleluya, simplemente a recapacitar y a pensar y a decir: yo no vine a este lugar por puro gusto, yo no vine a perder mi tiempo como la gran multitud que apretaba pero no conseguía nada, aleluya. Yo escuchaba a alguien que decía esto, aleluya, y me llenaba, aleluya, las grandes multitudes que apretaban al maestro pero no conseguían nada, porque los que consiguen aleluya, en estos tiempos, los que consiguen en el reino de Dios son aquellos que suben, son aquellos que escalan, son aquellos que avanzan, son aquellos que caminan, son aquellos que quieren ver a Dios, aleluya, son aquellos que salen de la comodidad, son aquellos que vencen, aleluya, su propia capacidad humana, aleluya, porque humanamente estamos limitados, pero espiritualmente podemos lograr lo que nos propongamos en el Señor, hermano. ¿Qué fue lo que hizo que Zaqueo
¿Qué fue lo que hizo que Zaqueo venciera? Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo que Zaqueo venciera? Lo que hizo que Zaqueo venciera fue la gran necesidad que tenía, aleluya, de ver al maestro, de encontrarse cerca del maestro, aleluya, de poder verlo de cerca y saber quién era el que hablaba, aleluya, quién era el que hablaba a lo lejos, quién era el que hablaba a lo lejos, aleluya. Aleluya. ¿Qué era lo que pasaba? Gloria a Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Aleluya, en ese momento Zaqueo lo quería saber. Zaqueo quería saber quién era el que estaba hablando con la multitud. Zaqueo quería saber quién era, aleluya, el que estaba conversando, aleluya, con la gran multitud. Y Zaqueo, aleluya, gloria a Dios, se detiene y dice: voy a subir. Voy a subir. Voy a subir, aleluya. Voy a subir, aleluya, a las alturas. Voy a subir sobre este árbol, aleluya, para ver quién es el que habla con la gran multitud. Y Zaqueo sube, y cuando está arriba llama la atención del maestro, porque los que llaman la atención del maestro son los que dejan sus limitaciones, son los que no se detienen a ver sus problemas, son los que no se detienen, aleluya, a ver, aleluya, sus obstáculos o sus limitaciones humanas, aleluya. Los que llaman la atención del maestro son aquellos, aleluya, que buscan de corazón al Señor, aquellos que suben y se meten al lugar secreto, aquellos que se meten al lugar secreto, aquellos que se animan y aleluya, y no necesitan que nadie los anime, sino que ellos mismos buscan, ellos mismos se lanzan y se tiran, aleluya, y dicen: yo necesito, aleluya, que el maestro intervenga en mi vida, yo necesito que el maestro intervenga, aleluya, en mi casa. Yo necesito, aleluya, que el maestro intervenga en mi casa. Yo necesito que el maestro intervenga en mi alma, que el maestro intervenga en mi corazón, aleluya. Esto fue lo que hizo Zaqueo. Esto fue lo que hizo él, aleluya. Él dijo, aleluya, yo no puedo seguir viviendo así. Yo necesito hablar con aquel que está hablando con la multitud, aleluya. Tiene que haber un tiempo para mí, dijo Zaqueo. Tiene que haber un momento, aleluya, donde yo pueda verle de cerca, aleluya. Y cuando Zaqueo está arriba del árbol, llama la atención del maestro, y el maestro lo ve e inmediatamente le dice: baja de ahí, aleluya, porque hoy llegaré a tu casa, hoy llegaré a lo profundo, aleluya, a la intimidad de tu hogar. Yo llegaré a la intimidad de tu hogar, aleluya. Yo llegaré a la intimidad, aleluya, de tu habitación. Yo voy a tratar contigo, yo te voy a levantar, yo voy a sanarte, aleluya. Yo voy a ayudarte. Eso es lo que quiere que Dios, que nosotros entendamos, aleluya. Lo que necesita Dios que nosotros entendamos es que necesitamos, aleluya, tener un encuentro personal con Jesucristo. Necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Necesitamos dejar nuestras limitaciones y correr